Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y seguimos con el artículo de relaciones culturales entre Cuba e Israel, que fue realizado por Miriam Finkelman, que fue publicado en el almanaque Vida Habanera en el año 1950, y dice así la continuación. Las tres instituciones científicas básicas del Estado de Israel y que soportan sobre sí todo el trabajo de investigación son la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto Científico Weizmann de Rehovot y el Instituto Tecnológico de Haifa. A más de la Estación Experimental Agrícola de Rehovot, de ella es bueno destacar el Instituto Científico Weizmann, cuyo funcionamiento es uno de los milagros de Israel. La generosidad de la familia Ziev y Marx proporcionó al Dr. Weizmann los primeros medios para la fundación de un centro de investigaciones en memoria de Daniel Ziev, hombre de ciencia que murió a temprana edad. La importancia de este establecimiento radica en haberse acometido en un país pobre, científicamente atrasado y sin industria química. De ahí las primeras dificultades que confrontaron y que el Dr. Weizmann pudo superar. El personal técnico fue reclutado con relativa facilidad, ya que se aprovechó a los muchos científicos de primera categoría expulsados de las universidades alemanas por la furia hitlerista. Ahí alrededor del Dr. Weizmann y de su asistente Harold Davis, la cooperación de los hermanos Felix y Ernest Berman y el Dr. Bloch y otros, se creó un núcleo de notables hombres de ciencia cuyo prestigio se acrecienta cada vez más por el alto nivel de sus publicaciones y por la seriedad de sus trabajos. De otro lado, la Universidad Hebrea de Jerusalén no es una organización calcada en las demás universidades con solo la diferencia de la lengua, sino que ella significa la representación genuina del espíritu judío y de su independencia moral y mental. El Instituto Weizmann de Haifa comprende una escuela de ingeniería, una escuela de graduado, un instituto de segunda enseñanza tecnológica y una escuela náutica. Recientemente, el director del Instituto Tecnológico de Haifa, el señor Kaplansky, esbozó los planes que hay para ampliar el instituto construyendo una nueva sección que incluirá departamentos aeronáuticos, aerotécnicos e hidrotécnicos experimentales. Divulgó también de que dos expertos judíos de fama mundial, el profesor Teodoro Karman de los Estados Unidos y el profesor Sidney Goldstein de Gran Bretaña, colaborarán para que el Instituto Tecnológico llegue a ser uno de los centros aeronáuticos más importantes del cercano Oriente. La labor que se desarrolla en las escuelas de este instituto es muy encomiable y su trabajo en provecho de la juventud israelí es quizá el mayor beneficio que reporta la comunidad. De igual suerte, la instalación agrícola experimental se dirige a resolver el agudo problema de la producción agrícola en un país cuyas condiciones de fertilidad y régimen de lluvia hacen muy difícil la obtención de suficientes cosechas y que solo por el empleo de métodos modernos y científicos podrá lograrse las cantidades requeridas para el abastecimiento de toda su población. Las corporaciones científicas de Israel buscan afanosamente el más amplio intercambio con las instituciones similares del mundo entero. En Cuba, donde existe además una amplia simpatía hacia la nación hebrea y es establecido la representación oficial de esas instituciones bajo el conocido emblema de la UITA. A fundar esa delegación de impulsar sus trabajos fue encaminada la reciente visita del Dr. Salomón Tucker, director del Departamento Latinoamericano del Instituto Científico Weizmann, y que convocó y responsabilizó a un grupo distinguido de la colonia hebrea en La Habana con las tareas de organización. Ellos son el señor Adolfo Case, el señor Fernando Martín Hirzel, el señor David Brandon, el señor Benjamín Melbourne, el señor Simón Atrán, el señor Simon Eckhaus y señora Eckhaus, el señor Morris Mayorkas, el señor José Cates, el señor Kaplan, el señor Mauricio Jalivich, el señor Raúl Mitrani, el doctor Enrique Eiber, el doctor Salomón Stein,
el señor Gilbert, señor Moisés Wodnicki, el dinámico e inteligente joven Alberto Plotnik, el señor David Pérez, el señor Charusky, el señor José Bear, el señor Rubén Katz, el doctor José Melman, el ingeniero Benjamín Mantel, el señor Rafael Bear, el señor Raúl Berman, la señorita Hilda Seidman, la señora Raquel Parnes, el ingeniero Jaime Mitrani, el señor Manuel Garmizo, el señor Salomón Pichón, el señor Mauricio Gurman, el señor Rafael Rosenberg, el señor Simon Rosenzweig, la señora Sofía Rosenzweig, la señorita Ana Gurman, la señora Luisa Galdres, la doctora María Goldsklener y el señor Hasher Melche. El primer paso dado por la UIT es la creación de un comité cubano bajo el nombre de Comité de Intercambio Cultural entre Cuba e Israel y que está formado por las personalidades tan relevantes de la vida nacional y cultural como el doctor Clemente Inclán, el rector de la Universidad de La Habana, el doctor Roberto Gramonte, profesor de la Facultad de Filosofías y Letras y director del Departamento de Información e Intercambio Cultural de la Universidad, el doctor Francisco de la Carrera, decano de la Facultad de Ciencias, el doctor Gran, profesor de Física, el doctor Nicolás Puentes Duani, profesor de la Facultad de Medicina, el doctor Pérez Andrés, doctor Raúl Roa, profesor de la Facultad de Derecho y director del Departamento de Cultura del Ministerio de Educación. En los primeros pasos dados por ambos organismos, el cubano y el hebreo, se anota la conferencia pronunciada por el doctor Tucker en la Universidad de La Habana y que gentilmente ha sido publicada por la propia universidad, la creación por el Ministerio de Educación de la República y en instancia del doctor Raúl Roa de un número de becas para que estudiantes cubanos puedan ir a realizar estudios en Israel. Además, con la cooperación de la agencia judía, el UIT invitó al doctor Jorge Martí en su carácter de jefe de información del periódico El Mundo para que hiciera una visita al Estado de Israel donde fue cumplidamente atendido y cuyas impresiones ha anunciado que publicará próximamente. La tarea que ahora toca al UIT son muchas y de gran importancia. A las directrices emanadas del Dr. Tucker se une la iniciativa de cada uno de los miembros del Comité Cubano del UIT y es de esperar que la labor que nos proponemos realizar rinda eficaz provecho para el afianzamiento y desarrollo de las relaciones cordiales y recíprocas entre Cuba e Israel. Y así termina este interesante artículo publicado en el almanaque hebreo Vida Habanera que se titula Las relaciones culturales entre Cuba e Israel por Miriam Filkman en el año 1950. Muchas gracias.